nos tocaba, nos tocaba leer de la sección 51 a la 60. Esto es normalmente como el camino que que suelo hacer y suelo compartir también en Twitter de los diferentes volúmenes. O sea, lo que está con las secciones arriba es el volumen 1, y lo que está con la C de capítulos es el volumen 2. Pero bueno, igualmente adelantarse al volumen 2 es una cosa más de café para cafeteros, así que está bien. Y como igualmente vamos a pasar por allí, nos queda esta sección, o sea, nos queda esta sesión y la siguiente, y ya cerramos el primer volumen. Nos quedaba descolgado de la anterior sesión las dos últimas secciones del tercer libro, que era que es el libro dedicado a la metafísica de lo bello. Y bueno, y empezar el cuarto libro, que es el libro de la metafísica de las costumbres. Así, si pudiésemos reunir en 4 temas, serían como 4 temas principales los que se tratarán en esta sesión, que sería la poesía y la música, cerrando el tercer libro, y vida, un poco en largo, aunque obviamente es el tema de la ética, y pesimismo como temas del cuarto libro. Entonces, la poesía. Si os acordáis, vimos todo el tema de la jerarquía de las artes, y nos quedamos, bueno, pues esto, nos quedamos con la pintura y escultura histórica o dedicada al hombre, y bueno, a partir de aquí es como que los objetos empiezan a ser como un tanto distintos. La cuestión de la jerarquía de las artes, en la que, bueno, ahora lo veremos, la música como que caería aparte, es decir, sería el arte supremo, por decirlo de alguna manera, pero sería un arte que cae... ¿Cómo decirlo? Sería un arte extraño, en el sentido de que incluso en lo que sería el propio epígrafe o etiqueta de metafísica de lo bello, propiamente la metafísica de la música no sería exactamente una metafísica de lo bello, en el sentido de que no se dedica a la reproducción de las ideas. Si, bueno, los que habéis estado en otras sesiones y recordáis, se trató el tema de lo bello y se van como 2 definiciones distintas de lo que sería la belleza. Una era, digamos, la adecuación, podríamos decir, la adecuación individuo con la idea. Individuo, tanto si estamos hablando de un individuo natural como como lo que representa la obra de arte, es decir, su adecuación con la idea. Y luego, dentro de lo que sería propiamente la escala de las ideas platónicas, las que revelan de forma más clara la voluntad. Habían estas 2. Entonces, claro, efectivamente, no vale ninguna de estas 2 definiciones de lo bello valdrá para la música, porque efectivamente no se dedica a la reproducción de una idea. Luego otra cuestión como muy digamos como muy simple quizá para hacer un poco oposición o dicotomía, es el hecho de que hasta propiamente la poesía en parte también tiene su punto, digamos, especial, porque digamos, de alguna manera intenta hacer todo ese trabajo a través del concepto, mientras que las otras artes lo hacen propiamente con materiales. Es decir, pero digamos que todas, incluso la poesía, se pueden agrupar de alguna manera en artes de la visión. Es decir,
algo, hay algo que ver ahí. Mientras que la música, de alguna manera nos influiría. Es decir, esto hay toda una sección dedicada al tema de los sentidos en el segundo volumen, que habla digamos, del carácter activo del sentido de la vista y el carácter pasivo del oído. Y está relacionado con esto, es decir, aún con la idea del sujeto puro de conocimiento, que está, digamos, que tiene su voluntad suspendida, hay una actividad allí. Es decir, el sujeto está mirando algo. Se podría hacer la oposición con la mirada se dirige y la escucha espera. Un poco en clave dicotómica, pero por ahí iría. Y de hecho ahí de alguna manera justificaría o intentaría justificar Schopenhauer digamos, el influjo, la fuerza del influjo de la música respecto del resto de artes. Y bueno, siguiendo un poco con la diferenciación de esto, claro, hay como ciertas cuestiones de detalle, y es exactamente cuál es el carácter de la música, dicho rápido. Y claro, mientras el resto de artes se dedicarían a intentar reproducir o depurar de alguna manera en la representación las ideas platónicas, en el caso de la música, lo que se intenta, digamos, aprender o delinear, no sé qué decir, expresar, son propiamente las afecciones de la voluntad. Es decir, cuando tratábamos el tema de que era igual lo que diferenciaba las ideas entre sí, cómo es que no hay propiamente, por una cuestión de definición, solo la idea de la voluntad, en plan una indivisa, como había que hacer para distinguir a unas y otras. Al final la cuestión quedaba en el hecho de que la identidad metafísica bueno, en fin, del sujeto que está contemplando y propiamente la voluntad, de alguna manera fundamentaba el hecho de que podía reconocer en qué se quería objetivar la voluntad, digamos. Es decir, esa era la forma de solucionar todo el tema de la anamnesis o el reconocimiento que sería propiamente un problema en Platón. Pues aquí se solucionaría con la identidad metafísica de la voluntad. Entonces, en todo caso, ya retomando, la cuestión es que la música tendría casi como una entidad de mundo. Es decir, lo que se expresaría podría entenderse como la idea de voluntad en cierto sentido. Es decir, podría entenderse en cierto sentido, en el sentido de que la música sería la expresión perfectamente objetivada de la voluntad. Si la voluntad pudiera haberse objetivado directamente de forma perfecta, se hubiese objetivado en música, según el planteamiento de Schopenhauer. Obviamente, dado que alguien tiene que componer, tiene que pasar necesariamente por la representación, todo, digamos, lo que sería la cadena de las ideas, hasta llegar a la conciencia y en fin, y toda la historia. Pero en el caso de que la voluntad pudiese hacer eso sin mediación, la música sería propiamente un mundo. Entonces, de alguna manera, el título de la obra de Schopenhauer él podría haber llamado al mundo como voluntad y representación, el mundo como voluntad, como música y como representación, porque estarían
en ese aspecto estarían como a la par. Bien, esto como primera caracterización muy sencilla digamos, del tema de la música. Luego, claro, obviamente hay que acabar también con el tema de la poesía antes de pasar al tema de la ética. La poesía tiene la particularidad de que, a diferencia de... Bueno, ya lo hemos comentado. A diferencia de las otras artes, no trabaja, digamos, pues pongamos el lienzo, la pintura, o en el caso de la escultura, pues el mármol, etcétera. O sea, materiales tangibles. La poesía trabaja con el concepto. Pero lo que igual se podría presentar, pues digamos, como una diferencia muy clara desde el punto de vista, digamos, del material con el que trabaja, es también una ventaja en el sentido de que el concepto, por decirlo de alguna manera, está más instalado en la forma del tiempo y le permite tratar de una forma más general la cuestión de los comportamientos, pongamos la conducta del hombre. Porque, bueno, si os acordáis, justo en la sesión anterior se comentaba el tema de la gracia, y de alguna manera se introducía en la metafísica de lo bello una referencia a la temporalidad de las ideas. Es decir, a medida que se va subiendo en la escala, la necesidad de hacer referencia a ciertos desarrollos de las acciones en el tiempo se hace mayor. Es decir, no sirve solo con plasmar una figura para quedarse con la idea visto desde la representación, con la idea de una especie, sino que hace falta que capte un determinado momento en su conducta o en su comportamiento. Entonces, claro, si comparamos lo que se puede hacer en literatura respecto a las descripciones de las acciones en el tiempo con lo que se puede hacer en ese aspecto en la escultura o la escultura y la pintura están obviamente mucho más limitadas por su medio. Es decir, es un poco... han de coger un momento congelado de toda la serie. Entonces han de coger, de alguna manera, el mejor momento congelado de toda esa serie. Esa limitación no la tiene la poesía. Al fin, a lo largo de capítulos y capítulos, pues se puede ver en las pequeñas acciones y tramas, se puede ver el carácter de los personajes. Y es eso, o sea, el propio medio de la escritura facilita poder exponer o clarificar de una forma, digamos, más perfecta o universal la idea de hombre. Y esto es como un punto como de ventaja, y aquí hay incluso algunas pullas algunas pullas a Hegel y, bueno, en general a muchos autores del siglo respecto a las bondades de la historia. Dice, claro, no, la poesía, y en este aspecto incluso uno se puede acordar de Aristóteles, ¿no? Es decir, la poesía presenta digamos, las ideas de una forma mucho más clara de lo que lo puede presentar la experiencia concreta o la historia. Porque la experiencia concreta o la historia lo que nos da en todos los casos son hombres singulares. Entonces, bien. Luego entraríamos en cuestiones como más de detalle sobre la poesía lírica, la poesía trágica, como los polos subjetivo y objetivo de este arte. Bueno, en fin, hay como algunas cosas que por una cuestión de tiempo y de brevedad pues será necesario dejar en el tintero, pero en cualquier caso
en lo que sería la culminación de la poesía, tendríamos la tragedia. Y dicho de una forma muy sencilla, la tragedia sería, o la buena tragedia sería, la representación poética de la filosofía de Schopenhauer, por atajar. Y esto, pues obviamente significaría presentar la vida como un conflicto atroz de la voluntad consigo misma, el sufrimiento como consustancia de la existencia, y todo ese conocimiento de estos hechos, comillas, digamos, que debería, o al menos en alguno de los personajes, y en parte debería sugerirle al lector también, la renuncia como última conclusión de todo esto. Entonces, bien, tendríamos la cuestión de, por un lado, de la catarsis. De esto se habla más en el segundo volumen. O sea, obviamente hay cierta diferencia con la cuestión de Aristóteles, porque la cuestión en Aristóteles es, digamos, algo más pedagógica, o sea, busca de alguna manera una cierta depuración de las pasiones, es decir, como busca la tragedia una educación emocional. Y bueno, en fin, esto a Schopenhauer obviamente, con perdón, le parecerá, o le tendría que parecer, aunque no se posicione con eso, le tendría que parecer una tontería, dado que, bueno, ya lo veremos. En general, él sostiene una suerte de determinismo moral, por el cual, bueno, la educación en realidad tiene pues unas limitaciones muy grandes, digamos. Entonces, bueno, esto sería más o menos el tema con lo de la tragedia, un poco esto, el héroe, en el caso del héroe, expiando como la culpa de la existencia. Y bueno, casi que acabo el tema de la poesía con un apunte, que era, bueno, estuvimos tratando el tema del arte conceptual en la anterior sesión, y claro, una pregunta que igual se puede venir a la cabeza digamos, en ocasión de ir leyendo digamos, la centralidad del concepto, por decirlo de alguna manera, en la poesía, es porque el arte que trabaja con conceptos no es realmente un arte conceptual, en el sentido de un arte que ponga, digamos, como fin el propio concepto. Y, bueno, básicamente la cuestión se puede responder de forma tan sencilla como decir que los conceptos en la poesía son medio, porque lo que se intenta de alguna manera es... este esquema lo había pillado de Clement Rosset, pero bueno, en fin, se le podía ocurrir. Creo que a cualquier lector se le podía haber ocurrido un esquema así de sencillo. De alguna manera la poesía lo que intenta es pinzar o pellizcar una idea con los conceptos, por decirlo de alguna manera. Schopenhauer usa una analogía con los precipitados químicos, pero bueno, es como muy visual. Pero la cuestión es que el concepto es medio para alcanzar la idea, no es propiamente el protagonista del arte. Esto se ve muy bien en la crítica que hace al emblema en el arte pictórico, porque dice, bueno, el emblema en el arte pictórico es un jeroglífico. Realmente, por sí, como emblema, no expresa absolutamente nada de la idea. Entonces, bueno, esto obviamente también tiene sus... ¿cómo decirlo? Tiene sus implicaciones, es decir, en general el concepto está como medio para que la imaginación, digamos, pueda remover la idea de alguna manera.
Y claro, obviamente, digo, esto tiene sus consecuencias porque efectivamente cuanto más, puesto que depende de imágenes o fantasmas, por decirlo de alguna manera, de nuestra propia intuición, a, digamos, cuanto más desprovisto esté el lector de intuiciones fundamentales del mundo, más poco será su lectura. Es decir, hay digamos, todo un tema que se podría tratar. Pero bueno, en cualquier caso, ahora vuelvo a la música otra vez. En el caso de la música, no sé cómo vamos de tiempo, pero vale. En el caso de la música es, pues quizá una de, igual es, no sabría si está ahí disputándose. Si es el caso de, digamos, la influencia que tiene en Freud o la que tiene en Nietzsche, los aspectos así como más que han trascendido de la filosofía de Schopenhauer, o propiamente el tema de ser ya no ni el filósofo de los artistas, sino el filósofo de la música. Si es igual uno de los aspectos así como más conocidos, o sea, llegando al punto de que hay montones de canciones con el nombre de Schopenhauer, de gente que, en fin, igual me equivoco, pero presupongo que no que no conocen demasiado o no saben demasiado de filosofía, pero aún así conocen de alguna manera esa idea de que Schopenhauer plantea la música como la más importante de las artes porque da o nos enseña lo que sería verdaderamente la esencia del mundo, etcétera, etcétera. Así como en notas muy generales. Pero bueno, en cualquier caso, sí que es cierto que es una de las cuestiones igual más aporéticas o enrevesadas dentro de la filosofía de Schopenhauer, que en general, bueno, obviamente cada uno tiene una percepción muy distinta de eso, pero en general es una filosofía como muy clara, así como pasa, por ejemplo, con otros autores que necesitan igual de todo un ejército de comentaristas para sonsacarle las verdades al texto, por decirlo de alguna manera. En el caso de Schopenhauer, es que, quiero decir, es en general tan diáfono que como mucho está el tema de no conocer ciertas referencias, es decir, pues no saber que algunas cosas son guiños a Kant, o no saber que algunas cosas son guiños a... Pero en general es, digamos, una obra que se deja leer con más facilidad que digamos, la obra filosófica al uso. Entonces, el caso de la música es quizá, junto con el tema del platonismo, con las aporías del platonismo que hemos tratado en otras sesiones, la cuestión igual más paradójica y aporética dentro de la filosofía de Schopenhauer. Hay como cuestiones, obviamente no es en el caso de la música, realmente no hay una contemplación abolitiva de una idea. Entonces te surgen una serie de preguntas. ¿Cómo afecta la música a la voluntad? ¿O a qué se debe el placer que produce la música? Bueno, claro, en el caso de la música hablaríamos como de una audición de la voluntad, por decirlo de alguna manera. Digamos, tiene ese punto, digamos, complejo, complicado de expresar, pero al menos la interpretación que yo hago, normalmente, digamos que yo conozca, ahí ya igual me puede corregir me puede corregir José o me puede corregir Adrián. Que yo conozca, solo hay dos interpretaciones propiamente, digamos, conocidas o extendidas de la cuestión de la metafísica de la música.
Una es, digamos, la que podríamos llamar la tradicional, que en realidad es la que está más apegada al texto, que es simplemente el hecho de que la música expresa, digamos, las emociones o sentimientos, que serían propiamente afecciones de la voluntad. Y otra es la, ¿cómo decirlo?, la interpretación o la hipótesis del oscuro precursor, que es una interpretación que hace Clement Rosset. Ahí tiene un en pretexto sacaron como una compilación suya de escritos, se llama Escritos sobre Schopenhauer, que está bastante bien, al margen de que digamos que la interpretación que hace del precursor oscuro, quien conozca algo de Deleuze le sonará el nombrecito de algo. Al margen de que esa interpretación a mí me parezca igual en exceso enrevesada, al menos para lo que es Schopenhauer, y de alguna manera hace como doblar el mundo. Pues bueno, tenemos estas dos interpretaciones, digamos, de alguna manera. Y ¿cómo lo leería yo? O sea, de alguna manera hago una tercera lectura y sería que el goce estético de la música vendría de una suerte de hipnosis o magnetismo animal. Es decir, intento, digamos, mirarlo desde un punto de vista igual más sistémico, aunque propiamente no la hay, o sistemático, aunque ya digo que esto no se expresa así propiamente en la obra, es decir, no entra en cuestiones de detalle respecto a qué puede significar eso de que la música existiría aunque no existiese el mundo como representación. Y estamos hablando de que en general este primer volumen, que escribe pues bueno, en la cercanía a los 30, realmente prácticamente no se ha cambiado. O sea, está el segundo volumen que hace los añadidos, pero el primer volumen sería casi sin cambiar lo que escribió Schopenhauer que sale 1818, 19, y no cambia, es decir, pero ni siquiera va a ampliar, a decir, bueno, vamos, hay una serie de cosas aquí igual que se podrían explicar mejor. Tampoco entra en ese aspecto. De hecho, el apartado que dedica en el segundo volumen casi se dedica más a explorar las analogías entre la composición de la música y las diferentes ideas. O sea, se dedica a explorar mucho más eso. El hecho, por ejemplo, de que no pueda haber una armonía completa, sino que siempre hay elementos irracionales dentro de la música, que de alguna manera eso también expresaría o iría... sería adecuado a su filosofía, etcétera. Pero no vuelve a entrar no vuelve a entrar en eso. Por eso decía que como el estatuto de la música es como extrañísimo dentro de la metafísica de lo bello. Es decir, ¿qué es exactamente? Aquí, ¿qué sería aquí lo bello? Si no hay ideas. ¿Y qué sería? O sea, ¿cuál sería propiamente la metafísica de la música? Luego, obviamente, hay coincidencias. Es decir, el hecho de que la música exprese, o sea, digamos, una objetivación más perfecta que el resto de las cosas que hay en el mundo como representación, coincide con el hecho de todas las artes de la liberación de la propia individualidad, de que el goce estético está de alguna manera en el hecho, digamos, de acercarse a lo universal. Todo, digamos, las características más básicas de la cuestión del goce estético se mantienen, pero se mantienen, ya digo, con una serie de características que en realidad hacen como muy especial el lugar de la música dentro del sistema de Schopenhauer. Pero bueno, en cualquier caso, estamos en lo mismo.
está el tema digamos, de la hipnosis, como yo lo leo. Igual hay algún comentarista, ya digo, no soy muy dado, yo no soy muy dado, no he leído muchos comentaristas de Schopenhauer, eso tengo que reconocerlo. Igual, bueno, he leído a Rosset, he leído a Magui y otra gente, pero tampoco me parece que entren en cuestiones tan finas. Pero sí, dirían que en principio no se ha hecho, o al menos yo no conozco una lectura semejante, pero es eso. O sea, bueno, digamos que el tema de leer lo que sucede en la música como una forma de hipnosis soluciona, digamos, tanto problemas de la interpretación tradicional como los de la interpretación que hace Rosset, que ya digo, no voy a entrar, pero tendremos eso. O sea, por un lado, la música obviamente tiene una parte de fenómeno, o sea, digamos, simplemente de fenómeno, en el sentido de que es signo, o sea, lo que escuchamos en los sonidos, notas, armonías, etc., es un fenómeno auditivo, pero por otro tendría el hecho de que, así como en la magia se da mucha importancia a los nombres o a los sellos o a los signos, y de alguna manera esto serían vehículos de otro tipo de fuerza, aquí tendríamos esto, ¿no? Que la música funciona en este caso como los sellos en la magia, es decir, funciona de alguna manera como signo de esa operación. Y tendríamos, pues, eso. O sea, así como lo que se manifiesta, o sea, propiamente lo que se manifiesta en las otras artes se manifiesta como una idea, es decir, como algún tipo de forma que se puede ver, es decir, una visión. Lo que se manifestaría aquí sería más bien una afección, pero una afección en sentido propio, es decir, la música ya sería propiamente afección y funcionaría, digamos, como una especie de, no sé, de fenómeno, podríamos decir, fenómeno de resonancia entre lo que sería, digamos, la voluntad cósmica, por llamarlo de alguna manera, la voluntad de quien compone y la voluntad de quien escucha. Y se sostendría, igual que en el resto de las artes, en la metafísica de lo bello, por la propia identidad metafísica de la voluntad. Pero bueno, en cualquier caso, ya no es ni una cosa de reconocimiento, sino es el hecho de cómo hace sentir la música. Claro, efectivamente, Schopenhauer en algún momento dice, bueno, obviamente que no comparta mi visión del mundo, ni digamos, suscriba mi filosofía, esto es absolutamente indemostrable. Es decir, no hay... dado que depende del sentimiento, y el sentimiento es absolutamente intransferible, ¿cómo decirlo? La música o te toca o no te toca. Y digamos, si te toca, en principio, tendrías que ser simpatizante de una visión como la suya, digamos. Luego, obviamente, ya, y con esto acabo casi con el tema de la música. Luego está también el pasaje este en el que habla de que la música existiría o sea, podría subsistir aunque no hubiera mundo sin representación, que parece una absoluta tronada, es decir, que está diciendo este hombre, y que igual pues hay que... ¿Cómo es esto? El tono es igual demasiado exagerado y hay que reducirlo un poco y simplemente decir el hecho de que efectivamente la música como objetivación existe por derecho propio, a diferencia del resto de las artes que existen de forma derivada, existen porque hay otras objetivaciones de otra objetivación, y con eso, digamos, me parece que se cerrarían un poco las cuestiones más
como más chillonas dentro de la metafísica de la música. Y bueno, ya como en esta sesión hay muchísima chicha, por esto de que teníamos que hablar del final del tercer libro y el comienzo del primero. Ya, o sea, ahora entraríamos como sería la segunda parte de la exposición, que sería la cuestión de la metafísica de las costumbres. Si lo recordáis, que en otra sesión comentábamos el tema de la metafísica ¿por qué metafísica de lo bello y no propiamente estética? Vale, bueno, no propiamente estética porque la forma en la que tiene la forma que tiene Schopenhauer de entender la cuestión, pongamos, de la estética sería como una técnica de producción de obras bellas, una técnica de... Claro, ahí obviamente tiene el paralelo en el caso de la ética, es decir, aunque sí, al final todo el mundo usamos, como en el caso de la metafísica de lo bello, por conveniencia, usamos la palabra estética o teoría estética para referirnos a esa parte, digamos, del sistema de Schopenhauer. En el caso de la ética, por analogía, tendría que suceder lo mismo. Es decir, la ética sería vista como una técnica de producción de hombres virtuosos, de hombres que obran bien. Claro, esto obviamente ni va ni viene con Schopenhauer, porque hace toda una consideración sobre o sea, en qué sentido se puede entender que la filosofía sea una filosofía práctica. Dice, bueno, a ver, hacemos concesión a lo de filosofía práctica porque se refiere a la conducta, al obrar, etc. Pero en realidad la filosofía es siempre teórica. Y como es siempre teórica, no puede tener la incidencia de un no podría tener la incidencia de un manual o de una receta. Es decir, la filosofía no puede crear una ética que cree a hombres buenos. Sería tan absurdo como pensar que una estética crearía buenos artistas. Entonces, claro, ya empezamos solo con el nombre, ya marcando el hecho de que va a ser un punto de vista descriptivo y no prescriptivo. Y luego, efectivamente, tiene otra serie de aspectos que refuerzan toda esa visión, digamos, descriptiva, que es el hecho del determinismo moral, que en general se inscribe, pues, en una cierta, digamos, visión, mecánica del mundo como representación, etc. Entonces, bien, casi podríamos ir me traje también el librito este de Metafísica de las Costumbres, que es básicamente uno de los cursos que dio Schopenhauer en Berlín, y va bastante bien, aparte obviamente por ver cómo intenta explicarse de otra manera, igual de una manera más simple, pero va bastante bien para ver un poco el planteamiento, es decir, desde el punto de vista que intenta plantear Schopenhauer, no habría propiamente, dice aquí, no existe ninguna doctrina del deber, o sea, es decir, no habrían principios éticos universales, no habrían deberes incondicionados. Todo esto obviamente son, digamos, ajustes de cuentas con Kant, por decirlo de alguna manera. De hecho tiene otra obra que se llama, creo que, no sé cómo, ahora no recuerdo el nombre, sí, y los dos problemas fundamentales de la ética, que hay propiamente dos escritos de concurso, uno que es sobre el fundamento de la moral, que dedica toda una sección básicamente a criticar la ética kantiana, y va un poco va un poco por ahí, es decir, de alguna manera hay puntos en común, o sea, él reconoce puntos en común con Kant,
que igual son como muy básicos, que es el hecho de que efectivamente la significación moral de las acciones cae fuera del fenómeno o de la representación, y aquí se acaba básicamente, o sea, esa es la coincidencia. Y luego el resto obviamente lo rechazaría. También rechazaría, aunque esto pues no le cae en su no le cae contemporáneo en Alemania, pero lo rechazaría. También es un tipo de ética que se construya como ética de las consecuencias, una ética utilitarista. Esto también obviamente lo rechazaría. Y si miramos un poco esto de rechazar los principios y rechazar las consecuencias, así que nos queda de forma intuitiva que la ética, comillas, entrecomillado, de Schopenhauer sería una ética de la virtud, pero una ética de la virtud mínima. Es decir, aquello de las 4 virtudes cardinales. No, aquí solo tenemos 2 virtudes. La justicia, que aún se mantiene aún se mantiene, digamos, al límite de la perspectiva de la afirmación de la voluntad, porque es decir, es aquí de, bueno, yo voy a obrar, pero sin ¿cómo es esto? Sin excederme o sin tocar los límites, lo que se suele decir de forma así como muy como, no sé, como muy azucarada de no traspasar los límites de la libertad del otro. Pues eso sería la justicia, y sería pues obviamente el fenómeno más mínimo de la ética. Y luego, aparte de la justicia, estaría la compasión, que sería propiamente el fenómeno ético. Y obviamente esto ya no es algo que pueda practicar a alguien que esté desde el punto de vista de la afirmación de la voluntad, sino que tendría que o nos instala de alguna manera en el punto de vista de la negación. Porque también es cierto que la compasión Schopenhauer de hecho dice algo así como intenta interpelar al lector, al menos en los escritos de concurso, como es un fenómeno que habremos vivido todos alguna vez, y puede ser algo como que te sucede en algún momento y luego obviamente vuelves a actuar como actuabas. Eso obviamente no es lo que digamos preferiría o perseguiría, digamos, Schopenhauer, pero bueno, en cualquier caso, ética de las virtudes, solo 2 virtudes. Y estas 2 virtudes, la justicia y la compasión, se opondrían digamos, a lo que sería su contraparte, que sería el egoísmo y la maldad como tal. Entonces, casi con eso, bueno, a ver, obviamente podríamos entrar en la cuestión de la libertad de la voluntad y obviamente aquí temas para largo. Pero en realidad la ética en Schopenhauer es igual el aspecto más... o sea, es como la cosa más reducida de todo el sistema. Es decir, es muy, muy pequeño. Es decir, tienes la identificación de lo que serían los motivos éticos, de los motivos que serían, digamos, antimorales, si le quieres llamar de alguna manera, y bueno, luego obviamente estaría todo el hecho de hacer una hermenéutica que sitúe los diferentes caracteres entre el mapa o la cartografía que hacen ese tipo de motivaciones psicológicas. Y ya está. Y ya digo, no hay en ese aspecto no hay mucho más. De hecho, volviendo a tirar con lo del tema volviendo a aprovechar el tema de los escritos de concurso, en algún momento me parece que dice algo así como que la ciencia, o sea, como que la ética es de las ciencias, es igual la ciencia, o la ciencia filosófica si le queremos llamar, más sencilla de todas. Que en realidad todo el problema que ha habido en la historia de la filosofía ha sido cómo fundamentarla.
y obviamente pues no ha podido, el fenómeno de la compasión no ha podido fundamentarse, aunque se ha conocido a lo largo de toda la historia, porque bueno, no tenían la metafísica de la voluntad, pero bueno, ahora ya la tienen porque se puede leer y se supone, según Schopenhauer, que estaría fundamentado metafísicamente. Entonces, con esto ya entraríamos igual en los dos últimos temas. Ya digo, uno sería como la vida, como una doctrina de la vida, por llamarlo de alguna manera, en un sentido amplio. Y el otro sería el tema del pesimismo, aunque el tema del pesimismo como que se va intercalando. Pero sí que es cierto que tanto los dos aspectos que normalmente suelen ponerse más sobre la mesa acerca de la filosofía de Schopenhauer suelen ser el irracionalismo y el pesimismo, y aquí es donde más brillan, por cuestiones obvias. Entonces, ya casi entrando en el tema, ¿no? Me leo a mí mismo, porque el argumento es casi más fácil tal como está puesto aquí. Claro, preguntamos, ¿qué quiere la voluntad? Esto aparece, ¿no? La voluntad quiere vivir, objetivarse. Es decir, la voluntad vista desde el foco de la conciencia es voluntad de vivir. ¿Por qué? Porque es voluntad de vivir o no de cualquier otra cosa. Y ahí, claro, ahí se ve muy claro el tema del irracionalismo. O sea, mientras otros sistemas meterían a Dios o meterían, en fin, cualquier otro tipo de explicación, digamos, trascendente, aquí lo que encontramos es silencio. Es decir, y todo esto me parece muy bien explicado en uno de los escritos de Rosset, que es Schopenhauer, filósofo del absurdo. Lo explica muy bien, y es eso: omnipresencia de la causalidad, estricta necesidad de las acciones, pero desde un punto de vista de la totalidad, ausencia de necesidad. Es decir, el mundo podría perfectamente no haber existido, y ya si entramos en el corolario pesimista, sería mejor que no hubiese existido, pero esto ya es avanzarnos. En cualquier caso, ¿no? Está el punto, tal como lo presenta, una concepción de la vida vista desde la ausencia de necesidad en conjunción con la repetición. Es decir, una concepción del deseo que busca colmarse, pero nunca puede llegar a colmarse. Por tanto, hay toda una serie de imágenes respecto a esto. Al final no he usado ninguna. ¿Qué cosa? Hay toda una serie de imágenes. De hecho, él se refiere a bastantes dentro de la mitología, que es el tonel de las Danaides, es decir, un tonel que se llena de agua, pero en realidad el tonel se va vaciando a medida que van llenándolo, la rueda de Ixion, digamos la sed de Tántalo. Ahí podríamos meter también el mito de Sísifo. De hecho, una interpretación que sería muy schopenhaueriana de todos estos mitos es el hecho de que se condena, porque en la mayoría de casos son dioses, se condena a los dioses a vivir como los mortales. Es decir, a vivir dentro de ese deseo que no se satisface, que hay que intentar colmar, claro, aquí Schopenhauer usa montones y montones de imágenes, y en parte pues, casi que no se hace justicia, ¿no? Al hablar así desde un punto de vista tan ¿cómo es esto? Tan teórico. Bueno, en fin, la palabra no sería tan teórico, pero tampoco poético como el que estoy usando, pero básicamente sería eso. Es decir,
la propia estructura del mundo sería el sujeto volente y los objetos del deseo, y en lo que sería la forma de los objetos del deseo irían desfilando una serie de cosas, pero siempre irían desfilando una serie de cosas. Por tanto, bueno, si se ha de buscar si se ha de buscar una salida, será aquello de la salida por la negación de la voluntad, digamos, el fenómeno de la compasión, luego ¿cómo es esto? Aquello de los santos metafísicos, pero bueno, esto igual ya se hablará con más detalle en la próxima sesión. En cualquier caso, retomando, hay toda una serie de consideraciones respecto a qué es la muerte, cuál es el papel de la muerte, qué tipo de consuelo puede tener alguien desde el punto de vista de la afirmación de la voluntad. Es decir, desde el punto de vista de la afirmación de la voluntad, uno podría tener consuelo en la inmortalidad de la voluntad de la naturaleza, por un lado, y en lo que se llama el fatalismo demostrable, que tiene que ver con el hecho de que las acciones se siguen necesariamente de un determinado carácter y, en fin, y carácter es destino, por decirlo de una manera muy sencilla. Entonces, no, bueno, en fin, hay toda una serie de cosas que se pueden intercalar con cuestiones del segundo libro, que tienen que ver con el hecho de qué es el individuo, o sea, cuál es el estatuto del individuo en el mundo, es decir, qué tipo de valor tiene, y obviamente pues tiene el valor de vehículo, es decir, que acaba siendo una ocasión para que la voluntad se manifieste y para que la idea, digamos, se manifieste, y el cuidado de la voluntad, que ahí hay puntos en los que obviamente se tiene que hablar de forma un poco como si, ¿no? Como si la voluntad obviamente tuviera algún tipo de... O sea, recordemos que propiamente la voluntad es un impulso ciego, es decir, hay toda una serie de arreglos naturales que aparecen desde el punto de vista de la totalidad con una forma de finalidad, pero es por la idealidad del tiempo. O sea, realmente no es que la voluntad arregle nada, o sea, digamos, disponga nada, sino que se dispone así y nosotros lo vemos así por la forma del tiempo. En fin, bueno, en cualquier caso. Entonces, bueno, plantea la cuestión de cómo se puede dar la afirmación y la negación de la voluntad, y sería como una segunda irrupción de la libertad de la voluntad en el fenómeno. Es decir, serían casos en los que la voluntad vuelve, de alguna manera, vuelve a darse otra vez como si crease el mundo otra vez. En el caso más evidente sería el de la procreación, porque obviamente vuelves a traer otro, o sea, el propio hecho hace que traigas o convoques a la existencia a un individuo nuevo. Y luego, pues sí, luego en el caso de la negación, que tendrías el hecho de que de alguna manera cancelarías el fenómeno que sería el del santo metafísico, por decirlo de alguna manera. Es decir, el santo manifestaría una contradicción entre la voluntad entre la negación de la voluntad de ese individuo y propiamente la voluntad cósmica, por decirlo de alguna manera. Es decir, que sigue queriendo. En este caso, claro, luego volvemos a entrar en el tema de si el santo metafísico niega... ¿qué es lo que niega exactamente? Es decir, si tomamos a cada hombre como una idea distinta, niega su propia idea, niega su idea de la humanidad, niega el mundo. Bueno, estas cuestiones igual, ya digo, saldrán en la próxima sesión, pero quedan ahí como de avance. Pero en cualquier caso es eso, es decir, cuando se llega a la conciencia del hombre, hay una cierta bifurcación. O sea, renovar el contrato con el mundo o rechazar el contrato con el mundo. Y eso serían propiamente las figuras de la afirmación y de la negación de la voluntad.
Y nada, no sé, bueno, claro, es que en Raid hay como tantas imágenes. Eh, la cuestión, digamos, de la visión tragicómica de la vida, el hecho de que, bueno, en general la vida está llena de dolor, como la tragedia, pero nosotros como personajes somos un chiste, o sea, dicho mal. Quiero decir, él dice algo así como que no tenemos la dignidad de los héroes, pero básicamente es eso, es decir... y el hecho de que efectivamente, aunque hay toda una cartografía del deseo, por decirlo de alguna manera, en la mayoría de los casos nosotros no vivimos entregados a pasiones desmedidas, ni sometidos a un aburrimiento extremo, ni obviamente vamos a suponer que ninguno de aquí somos ningún genio, ni sometidos a los tormentos del genio tampoco. Entonces, bueno, queda ahí como una cosa a matizar, pero bueno, en cualquier caso es eso. Tendríamos el hecho de que vivimos sometidos a una matriz del deseo que está volcada a la repetición. Sin más, sin ningún tipo de respuesta ni ningún bien final que dé sentido a toda la serie anterior. Y nada, creo que me gusta. Bueno, ya con esto acabo. Me gustaría acabar con una consideración acerca de la sección 59. Ahí casi un poco me salto el orden, pero me parecía que era mejor poner el tema del pesimismo al final. Y es, bueno, todo el argumento este que hace en contra de la tesis leibniziana del mejor de los mundos posibles. Que bueno, que de alguna manera se entiende como una solución optimista al problema del mal, que es un problema que en metafísica pues obviamente tiene mucha historia. Es como, bueno, vale, sobre todo tiene mucha historia a raíz de aceptar un Dios todopoderoso que es también bueno y, en fin, aunque existe propiamente el problema del mal con anterioridad, se hace más central a raíz, digamos, de la cuestión, digamos, teológica que tenemos con el cristianismo. Pero bueno, no me enrollo. En cualquier caso, el punto es que con todo esto de los mundos posibles, la existencia del mundo en el que vivimos sería objeto de un cálculo que habría hecho un Dios benevolente. Y aunque constatamos que hay mal en el mundo, es el menor de todos los males que podrían haber. Claro, esto Schopenhauer de alguna manera contesta pues casi mostrando el doble filo del argumento. Es decir, vale, si es el mal, ¿cómo es esto? Es casi hablamos de, o sea, con Dios o sin Dios, hablamos de condiciones estructurales del mundo, de la existencia del mundo. Entonces, si no podía haber, o sea, si es el mal menor que pueda haber, es porque no podía haber más mal. Por tanto, si es el mejor de los mundos posibles, es porque es el peor de los posibles, no podía ser peor. Si fuese peor no existiría, porque estructuralmente no tendría las condiciones para existir. O sea, hay que tomarlo también desde un punto de vista de retórica. Yo no sé hasta qué punto Schopenhauer se tomaba en serio primero toda la cuestión que plantea Leibniz. De hecho, creo que en este curso lo retoma y un poco hace mofa. Dice, bueno, es que también habla del hecho de que de los males pueden salir luego bienes posteriores. Y con ironía dice, claro, no, efectivamente, como su Teodicea dio lugar al Cándido. Entonces, como el mal que da lugar a un bien, ¿no? Es decir, joder, qué prueba de ironía, ¿no? Pero ya digo, son esas cosas que son más discusiones como que has de tenerlas porque es un tema por el que has de pasar retóricamente, o que quieres, ¿cómo es esto? O que quieres abordar precisamente por aquello de tirar la puya, pero ya digo, no me parece
o sea, no me parece que sea un argumento que luego pueda fundamentar una visión pesimista, sino que es ambivalente. Es decir, el mejor de los mundos posibles es el peor de los mundos posibles. Vale, nos hemos quedado ahí. O sea, en realidad, si lo que querías era justificar el mal del mundo planteando eso, pues ha quedado sin justificar. Y bueno, básicamente el punto al que nos llevaba esto, que es a la cuestión del pesimismo, que se podría leer como muy fácil por aquello del peor de los mundos posibles. O sea, a mí me da, digamos, la impresión de que el hecho de que en la obra de Schopenhauer no se refiere a sí mismo como pesimista, ni hable propiamente de pesimismo, plantea igual una cierta asimetría, es decir, o sea, una asimetría entre quizá optimismo y realismo. O sea, yo creo que Schopenhauer igual se pensaría a sí mismo más bien como realista, y que la etiqueta de pesimista sería como una concesión, poco como pasa con la etiqueta de ateo. La etiqueta de ateo estás dando por primera posición el teísmo. Es, digamos, la desventaja que tiene. Luego tiene otra serie de ventajas comunicativas para entendernos, ¿no? Pero digamos que tiene ese punto, es decir, ya tomando solo lo de la sección. O sea, no sería el filósofo el que es pesimista o el que se pone lo peor, sino que es el mundo el que es pésimo. Solo el mundo. Y no. Y eso es todo. ¿Comentarios? Cambia el... Sí. el micro. ¿Comentarios? He hablado bastante, me parece. Adri quiere hablar. No, de la palabra inexistente. Lo que has dicho de que la mejor poesía, ¿no? Que para Schopenhauer sería una transposición poética de su propia filosofía. Esto se hizo, lo descubrí hace poco. Uno de sus discípulos, aparte de Feuerstein, era un ministro de justicia de Marburgo, si no recuerdo mal, y le envió un poema que era la recreación de su filosofía, y le gustó un montón. O sea que igual fue por eso y no me venía a la cabeza. Bueno, a ver, si miras lo que sería propiamente el texto de la obra de Wagner, es un poco eso. Sí, Y porque Schopenhauer le dice, no, bueno, dedícate a la poesía, no a la música. Sí, fíjate, cosas curiosas. Y después el tema de la música, que es, como tú has planteado, es muy difícil. No sé, o sea, ya lo has dicho tú, pero en fin, al final lo que Schopenhauer intenta decir es que la música afecta directamente al estado de ánimo, ¿no? O sea, influye, es un influjo directo y por tanto es cercano a la voluntad, tal como lo es pues el sentido interno, como además la música funciona en el tiempo, ¿no? Pero sigue siendo, no sé, es que no sé si sería fenómeno o la música estaría dentro de, o sea, necesita, ¿no? Como mínimo de la memoria, necesita de la protección, de la retención, necesita de la cadencia del tiempo, pero como que el mundo propio que tú has dicho, de la música, representa muy bien el teatro del mundo. Incluso Schopenhauer llega a decir, pues yo qué sé, pues que por ejemplo una sinfonía de Mozart en clave menor vendría a ser pues como un estado de tristeza ante la pérdida de un amigo o lo que sea, mientras que hay pues no sé, sinfonías por ejemplo de Rameau del barroco con su bajo continuo representan ese fondo insoportable de la existencia, de dolor, de no sé qué, continuo, monótono, etcétera, y los violines que entran no sé qué, pues vendrían a ser las alegrías que se esfuman, o la música de Rossini, el Barbero de Sevilla, la obertura, pues con ese movimiento, ese trajín representa perfectamente pues, el trajín de las emociones, de los afectos del ser humano, de las decepciones.
Pero yo ya no sé si lo dice más en plan como imagen del fenómeno, ¿no? Como una especie de imagen especular de lo que ocurre en el mundo, más depurada incluso que el fenómeno, porque vendría a ser esos mismos afectos sin el juego de las bueno, sin el añadido de otros fenómenos en los que intervienen otro tipo de sentidos que serían como menores, ¿no? Pues del olfato, el gusto, que esto es una cuestión que retoma Mailender en cuanto a... Bueno, Mailender dice que hay sentidos de la intuición y sentidos del entendimiento. Pero esto es una idea de hoy ya más de él, pero irían por aquí, la Bueno, imagen esto, sería de la intuición. esto lo hace también Schopenhauer en la sección esta que dedica a la cuestión de los sentidos. Dice que la visión es el sentido del entendimiento y el oído es el sentido de la razón. Y luego el olfato es el sentido de la memoria. Tiene ahí como un punto... Mailender dice lo contrario, pero bueno. Pero sí, es algo que... No sé, yo creo que tiene que ver más... O sea, lo que hace es un planteamiento analógico realmente. Obviamente la música es un fenómeno que se da en el mundo como representación, dado que es un fenómeno auditivo. Pero me parece que igual... O sea, aunque la música, digamos, la música como signo sirve para establecer analogías con las ideas y bueno, también con el tema de los sentimientos. Digo lo de las ideas porque todo el tema del bajo, las voces medias, los rellenos, lo que sería la voz de soprano, que sería como la humanidad, todo este tipo de analogía se hace de signo a signo. Pero propiamente el fenómeno que ocurre con la música que nos afecta, al menos ya digo, a mi forma de ver, me parece que es como una forma de... o sea, es un efecto hipnótico. Y sería... ¿no? Hay estas dos vertientes de la música, estas dos dimensiones de la música. Y es que la pregunta, mira, una cosa que me ha quedado pendiente de preguntar cuando estabas hablando de la música. Es decir, con la música dice que se puede tener este gozo estético de fusión sujeto-objeto prácticamente, que te desvincula de este querer y te libra en cierta medida mientras lo contemplas del afán eterno de la voluntad. Con la música se puede tener, se puede establecer esta experiencia estética. No es solo las otras artes, pero sería solo con esta dimensión de representación de las ideas. Es decir, siendo... O sea, sería sin esa dimensión de representación de las ideas porque propiamente no hay nada que ver, por decirlo de alguna manera. Pero entonces, ¿con qué sería? Es decir, porque si la música es esta objetivación de la... No, bueno, sí, este otro mundo. ¿Cómo puede establecerse este goce tan alejado del querer? Ese es el tema, o sea, claro. es por el... O sea, se sostiene por el sentimiento y la hipnosis. Es decir, ahí ya ni siquiera habría un reconocimiento sino que una voluntad se mueve con la otra voluntad, por decirlo de alguna manera. Por eso está en contra de la música programática. O sea, la música de futuro, la música de Wagner, de Liszt y todos estos, Les Berlioz, que son músicos que intentan crear sinfonías en base a conceptos, a historias, pues para él era lo peor, la purria, el peor tipo de música que podía concebirse, porque ya estaban apegados a lo que tú dices, sí, bueno, a un concepto. Entonces la música te liberaría incluso de la idea, ¿no? Sí. De la idea. O es menos ciega, ¿no? Es una cosa ya digo, tiene un estatuto dentro de lo que sería su teoría estética, tiene un estatuto extraño, pero es eso, o sea, al menos a mí me parece que la única forma de poder digamos, solventar ese problema es el hecho de verlo como, pues eso, o sea, es como una instancia que hace una resonancia entre lo que sería la voluntad la voluntad cósmica, la voluntad de quien compone y la voluntad de quien escucha.
esto era como esta tercera propuesta de interpretación que has dicho. Es que no Sí. estoy notando. Entonces, claro, es porque es eso, si intentas verlo, si intentas tomarlo, digamos, al pie de la letra, en el sentido de, vale, ok, entonces la música es un mundo aparte que existiría sin... Vale, pero entonces, ¿por qué lo que nosotros escuchamos se da en el mundo como representación? Es decir, no se estaría de alguna manera doblando el mundo. O sea, si lo tomas... Claro, si tomas la música como una especie de signo que se manifiesta en el mundo como representación, es decir, que es como... Es más, casi mejor que lo de el mundo como voluntad, como representación y como música, es como si hablases de un tercer reino. Es aquello que se habla del reino mineral, el reino animal, pues el reino de la música. Es decir, el reino de la música es un reino totalmente independiente y aparte dentro del mundo como representación, pero obviamente sigue siendo un mundo como representación. De todas formas, insisto, o sea, tal como se ha expresado, hace la cuestión infinitamente compleja, y el hecho de que tampoco haya tenido ni la más mínima intención de, digamos, ¿cómo es esto? Corregir o depurar la expresión para que se pueda entender más. Igual es simplemente una declaración de intenciones, ya digo. Con este tipo de temas, como en el caso también del reconocimiento de la idea, estás topando con... O sea, Schopenhauer considera que su filosofía es una filosofía de la inmanente, o de la inmanencia. Y en estos temas estás tocando con los límites. Estás realmente tocando con los límites de la inmanencia, de lo que se puede decir, digamos, desde una perspectiva inmanente. Porque obviamente ya tendrías que hablar, yo qué sé, como cuando habla de la cuestión de la aparente intencionalidad del destino, o la cuestión de los fantasmas y demás, que obviamente son todo consideraciones trascendentes, porque no hay realmente algo que se dé, digamos, en la representación que se pueda delimitar por la representación, digamos, el principio de razón y demás, sino que cae totalmente fuera. Entonces es sentimiento. Ya digo, es como es uno de esos puntos en los que sobresale más la cuestión del irracionalismo, quizá. Pero es porque está ahí en el límite de lo que puede decir desde su sistema. Pero en realidad, si lo piensas, puede ser muy racionalista su sistema, porque, digamos, deja la posibilidad de la redención del universo en la razón, en su tarea de emancipar al sujeto volitivo. Es decir, que luego sea lo que desarrolle Harman. La razón como herramienta para la redención. Sí, pero... Porque al final necesitas un... Pero es herramienta realmente. Porque también el planteamiento que hace con la cuestión de la compasión es que es algo también como la música. O lo sientes o no lo sientes. Así que... pero es la razón la que contemplo. No sé si os acordáis, o sea, en este sobre la música hay un momento que habla sobre esta frase de Leibniz, de que la música es la aritmética inconsciente. Sí. Y él lo contesta de una manera que no me acuerdo ahora. Pero dice que propiamente el compositor lo que haría sería hacer, hacer metafísica inconscientemente. Y es que en el fondo, o sea, el planteamiento de Schopenhauer sería que la música puede hacer lo que la metafísica no puede. Es decir, puede expresar el mundo y conmover a quien le llega esa expresión de una forma que no puede, precisamente porque, bueno, en principio trabaja con conceptos y se queda en esa esfera. Es decir, o sea, a la metafísica le falta ese efecto hipnótico que tiene la música.
esto de que la música es todo voluntad y toda esta cosa. Claro, me lo estaba planteando en el sentido de en qué medida, si aceptamos esto que dice Schopenhauer de que la música es voluntad en sí misma, en qué medida se puede considerar que la música es un tipo de arte, en tanto que supuestamente, según el esquema schopenhaueriano, el arte la experiencia estética no participas de la experiencia de la voluntad como tal, sino que te has alejado y entonces te elevas. Sí. Y yo me lo planteaba en estos términos, una de dos, o sea, siempre siendo fiel a una de las partes del texto, ¿no? Siendo fiel a la estructura misma de la analítica de la experiencia estética, me lo planteaba en estos términos, ¿no? Una de dos, o la música no es arte, en el sentido de las otras artes, sino que es otra cosa, del séptimo, octavo reino que decías tú, o bien la estructura misma de la estética es falible y es errónea. En ese sentido, pues habría que prescindir de esta noción tan que hemos criticado muchas veces, ¿no? De que la experiencia estética se produce un alejamiento, una sección en la voluntad de uno y que por eso me acontece esta situación estática y todo esto. Me encantaba esos tres días. Bueno, el tema de la suspensión de la voluntad. Exacto. Claro. Yo creo que sí que hay una idea en la música. Claro, La idea de humanidad, la idea de los afanes, las pasiones. Lo que pasa es que... Es como que la música se encuentra depurada, desnuda, y el hombre Claro, lo que pasa es que se eleva la idea de humanidad mediante la música. Lo que pasa es que eso no que no... O sea, es que eso ya se supone que es lo que haría la poesía, ¿no? Quiero decir... Pero con o sea, más... hay como un punto de redundancia. Yo creo que no es necesario el hecho de que tenga una idea. Y el tema de la suspensión, claro, también puedes leerlo que al menos participando, digamos, de ese efecto hipnótico, tú eres pasivo también. Es decir, ¿cómo es esto? Estás participando de una voluntad que no es la tuya, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que sí que es cierto que tiene ese punto de que no es suspensión, sino que sería resonancia o participación en otra voluntad que no es. Claro. Lo único que te quedaría al final es el hecho de la supresión de la individualidad. Sí, claro. Es el único continuo entre todas las artes. Pero luego lo que decía antes con la pirámide. O sea, excepto la música, todas están centradas de alguna manera en la mirada o la visión. Porque incluso la poesía que trabaja con conceptos, lo que intenta hacer con esos conceptos es de alguna manera que a ti se te remuevan o suscitar imágenes. Pero esas imágenes dependen a su vez de que tú hayas tenido una experiencia, porque claro, obviamente tiene que haber, o sea, las imágenes son, al menos serían en este planteamiento, fantasmas de experiencia vivida. Por tanto, volvemos a lo mismo, es decir, aunque sea por un camino indirecto, son artes de la visión. En cambio, claro, la música, por muchas razones que dan no sé si estabas para cuando lo comenté, como el tema de la metafísica de lo bello. Claro, recordarás de las dos definiciones que da de lo bello, las dos remiten al tema de la idea, ya sea que porque la idea expresa de forma más clara la voluntad, o bien por la adecuación entre individuo e idea. Pero claro, si la música no expresa ninguna idea, realmente no formaría, lo piensas, no formaría parte de la metafísica de lo bello. Es decir, la metafísica de la música tendría una entidad aparte del resto de... O sea, quiero decir, realmente hay como para buscar las cosquillas al texto respecto, digamos, al estatuto extraño o especial de la música. Son media idea, Solo quería preguntar una cosa, porque no la tengo muy clara. Schopenhauer en algún momento... o sea, tú has dicho que, por ejemplo, en el curso de Berlín, habla de que, si tiene razón Leibniz, que digamos, el mal puede servir Sí, para un bien futuro, etc. Se mofa específicamente. Pero he visto también, cuando a él lo ponen a Leibniz, por ejemplo, él se queja, esto lo ves en las cartas, en
los artículos de periódico que él leía incesantemente y tal, y a él le molestaba mucho que lo pusiesen a Leibniz, y en algún pasaje dice que no lo han entendido. O sea, que quizá... O sea, no hay que ver, o yo no he visto razones por las que oponer a Schopenhauer a Leibniz, más que en A mí me parece un argumento retórico respecto a Sí. ese tema. Ahora bien, claro, Porque la memoria da para lo que da. Leibniz Pero tampoco era... yo no recuerdo que tenga ningún papel, pongamos, sí, el comentario que, Claro, pero él lo situó como que comentabas tú los antes. grandes filósofos. El tema de Los la grandes filósofos- metafísica inconsciente, ¿no? De hecho, critica a Wolff. No me parece que realmente... ¿Cómo plantearlo? Pero es que lo llega a no defender, está en su ¿sabes? equipo, no está en su equipo. No es que esté en su equipo, pero lo llega a defender muchas veces incluso de Wolff, como si Wolff hubiese sido un mal intérprete, un dilapidador de su teoría y demás, que, bueno, no sé, que igual habría una lectura ahí de Leibniz, No, un eso Schopenhauer, Leibniziano. cuando revisemos, esto tiene todo un capítulo, una parte en Los Parerga, que es la historia a ver si recuerdo bien, a ver si recuerdo bien el nombre, pero básicamente es una historia sobre el realismo y el idealismo. Ahora no sé si se llama así exactamente, pero básicamente es como una pequeña historia de la filosofía. Igual cuando lleguemos allí vemos otra cosa distinta. Porque yo la verdad es que, ya te digo, no recuerdo No es que esté en su equipo, pero pocas veces ver a Schopenhauer defender a un filósofo. Ya, Pocas bueno. veces. Y a Leibniz lo hace en algún momento. Pero bueno, ya te digo, pues respecto al tema de que aparece ahí, que es la cuestión de la teodicea, Sí, eso... Sí. es básicamente una cuestión retórica contra el optimismo. Sí. Quiero decir, intenta hacer de Leibniz igual como el representante ilustre. Sí, porque de hecho en el curso dice algo así como, bueno, propiamente el optimismo, que no es propiamente, lo dice con estas palabras, pero supongamos, el optimismo como posición natural, es decir, como primera posición de amor a la vida, etcétera, etcétera, que es el optimismo que puede tener, pues digamos, cualquier hijo de vecino. Bueno, pues con perdón, ni puto caso. Ni puto caso porque bueno, vale, muy bien. Pero lo que sería propiamente el discurso, es decir, el discurso que intenta justificar, y ahí va el punto, es decir, simplemente hacer un ataque preciso al optimismo como discurso abstracto, por decirlo de alguna manera. Sí, porque, bueno, normalmente el optimismo también es muy racionalista, pues viene de Hegel, viene de... no sé. Sí, es como una asociación, pues razón, Sí, bueno, claro, ahí Dios, puede que haber asociado, pero yo creo que... designio, teleología, todo eso que le molesta tanto, ¿no? El providencialismo es optimista, no puede ser... Bueno, pero es eso, o sea, se limita a hacer a hacer como... Bueno, es que el argumento que presentas es ambivalente. Realmente no puedes justificar el mal en el mundo porque realmente no tiene justificación. Que eso será, digamos, el añadido que igual ahí todavía en esa sección no hace. Pero sí, no sé, ya digo, en cualquier caso me interesaba el tema del pesimismo y de alguna manera lo he señalado por el hecho de, bueno, a ver, nosotros tomamos la propia revista toma la etiqueta de pesimista y se reivindica y demás. sí, yo creo que lo es. Pero sí que claro, lo de alguna manera también podrías pensar el hecho de que alguien pues se reivindique directamente como realista y que la palabra pesimista igual sería una concesión. Incluso sería como aquella cosa que te pone la etiqueta de pesimista alguien que no quiere escuchar tus argumentos sobre cómo está el mundo. O sea,
como un ardiz de la afirmación de la voluntad, si lo quieren ver. Aguafiestísimo. Si lo quieren ver así, ¿no? Si quieren ver así. Eso. Bueno, pues damos ya por concluida la sesión. Yo tengo una pregunta, pero fuera de cátedra. De récord. A ver. Bueno, pues, gracias a la gente que ha estado allí. Nos vemos de aquí un par de semanas con el siguiente con el siguiente libro. Vamos directamente. Sí, Ya siguiente empezamos. volumen. ¿Ya empezamos? Sí. Siguiente Me volumen. toca a mí, ¿no? Te toca a ti. A no ser que otra persona lo quiera hacer. Todo